En esta entrevista, Agustín Romero aborda la causa Malvinas desde una perspectiva académica y geopolítica. Explora el peso del derecho internacional frente al poder global, la importancia estratégica de los recursos en torno a las islas y el apoyo regional a la soberanía argentina. Una conversación que combina análisis y optimismo sobre el futuro de esta causa nacional. Creo que el tema Malvinas es uno de los temas más importantes que hay en la agenda de la política exterior argentina, y esto de alguna manera lo reconocen todos los gobiernos. Lo único que hacen cada una de las administraciones es ponerlo como en distintos lugares en la dimensión de la agenda. Algunos gobiernos lo ponen en el primer, segundo lugar de la agenda y otros lo ponen más abajo. Yo lo que tengo mi tesis doctoral sobre la política exterior argentina y el tema Malvinas desde 1983, que es cuando se restablece la democracia, hasta hoy. Los gobiernos han tenido como dos apreciaciones, ambas considerando a Malvinas un tema importante, pero poniéndolo en distintos lugares de la agenda de la Argentina. Por ejemplo, ahora el gobierno de Milei también lo considera importante, pero no lo pone en el lugar número uno, ni siquiera en la agenda con la relación bilateral con el Reino Unido. Lo pone más abajo, pero a pesar de que lo ponga más abajo en el ranking de sus prioridades, lo sigue considerando un tema delicado, y por eso es que se cuida tanto a veces de hacer tal o cual referencia, porque sabe de la sensibilidad argentina, y que un pequeño malentendido puede generar una gran pérdida para la causa desde el punto de vista incluso del derecho internacional. Por eso Milei trabaja con el tema Malvinas, con el Reino Unido, pero desde una perspectiva más colaborativa. Mientras que, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández también abordaba el tema Malvinas, pero a veces de una manera más confrontativa. Esas son las dos grandes diferencias que hay en las aproximaciones, o con una agenda más colaborativa con el Reino Unido o con una menos colaborativa. Por ejemplo, el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri y actualmente el gobierno de Milei tienen una agenda más colaborativa con el Reino Unido, por eso ponen el tema Malvinas en un segundo plano. Los otros gobiernos de la democracia tienen una aproximación más confrontativa con el Reino Unido, por eso ponen el tema Malvinas en el tope de la agenda. Pero por lo que vos me preguntabas del derecho internacional, ambas aproximaciones tienen mucho cuidado con respecto a la forma en que lo hacen para no menoscabar desde el punto de vista del derecho internacional los derechos argentinos. Sí, es muy cierto. Y esto de los enfoques, yo siento que también tiene mucho que ver con la revalorización que hubo a lo largo de los años de los recursos que rodean las islas, ¿no? ¿Podría darnos, no sé, capaz una reseña sobre este factor geográfico y de recursos en torno a las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur? Sí, los recursos son fundamentalmente los recursos hídricos y los hidrocarburíferos. Y eso es lo que yo te mencionaba de la aproximación que tuvieron los distintos gobiernos. Mientras algunos gobiernos tienen una aproximación más colaborativa, es en ese aspecto. ¿En qué colaboran? Colaboran, por ejemplo, en no impedir que el Reino Unido explore y explote los recursos en la zona en disputa. Por ejemplo, los gobiernos de Alberto Fernández y de Néstor Kirchner, por ejemplo, no colaboraron más
con el Reino Unido en algunos aspectos de la pesca alrededor de la zona en disputa, porque entendían que si colaboraban con el Reino Unido, eso le quitaba a Londres un incentivo para dialogar con la Argentina. Entonces, los recursos ictícolas e hidrocarburíferos los toma distintos gobiernos de la Argentina como un elemento de presión para pedirle el diálogo al Reino Unido. Es decir, ustedes quieren pescar o explorar, bueno, siéntense a hablar con nosotros, con Argentina, discutamos el conflicto y lo solucionemos pacíficamente, y de esa manera, en un futuro, vamos a poder, tanto ustedes como nosotros, explorar y explotar los recursos. Pero mientras haya una zona que está siendo disputada desde el punto de vista del derecho internacional, no son muchos las empresas que quieren venir a explorar en las Islas Malvinas, porque saben, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina y Néstor Kirchner imponían sanciones a las empresas que exploraran los hidrocarburos en la zona en disputa, la sancionaban en Argentina. Si vos tenías una exploración de hidrocarburos en la zona de disputa y también la tenías en la Argentina, no lo podías hacer más. Okay. En cambio, el gobierno de Milei no considera esos aspectos y deja que quien esté explorando en las Malvinas y que quiera hacerlo en el territorio continental lo puedan hacer. En cambio, los otros gobiernos que son más confrontativos le ponen ahí algún reparo. Y ese reparo muchas veces son sanciones económicas que son altas. Bueno, y expandiendo un poquito de lo que son las decisiones políticas de Argentina, ¿no? Hay personas que van a ver esta entrevista desde fuera. Me gustaría preguntarle si considera que la causa Malvinas cuenta con un apoyo más regional, o sea, si es una causa regional verdaderamente. También depende de los gobiernos. Te reitero, los gobiernos que son más, que confrontan más con el Reino Unido, han trabajado más el tema Malvinas desde una perspectiva regional. Por ejemplo, a través del Mercosur. Hubieron varias declaraciones del Mercosur que piden al Reino Unido la solución de la controversia de Malvinas. Desde que llegó, por ejemplo, el gobierno de Milei, hubieron distintas reuniones del Mercosur y no se trabajó el tema Malvinas. Entonces, cuando la causa se hace regional, cuando hay un impulso del gobierno nacional. Si no hay ese impulso, los países no van a tomar costos con el Reino Unido gratuitamente. Ok, bueno, tiene sentido. Y usted mencionó recién a Javier Milei, lo cierto es que hoy nuestra política exterior se encuentra alineada, podría decirse, con Estados Unidos, Israel, siguiendo un poco las votaciones que se fueron haciendo. ¿Cree usted que este alineamiento nos quita respaldo en futuras votaciones a favor de nuestra posición en Malvinas? Sí, ese es un tema delicado, y los países saben que los gobiernos argentinos, como todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo, tienen un periodo de tiempo en el gobierno. Entonces, yo no creo que, a pesar de que Milei haya tomado una vinculación muy estrecha con Estados Unidos e Israel, ningún gobierno, si se vota algo de Malvinas, ningún gobierno va a votar en contra. De hecho, en el Comité de Descolonización, que es el único lugar en las Naciones Unidas donde se aborda este tema, se trabajó en junio el tema Malvinas y las votaciones son iguales a las de los años anteriores. Y ya el gobierno había tenido una definición muy clara con respecto a Estados Unidos. Es decir, no es tan automático. Si cambia la posición argentina, los países empiezan a votar en contra de Malvinas. Y te reitero, el caso puntual, en el Comité de Descolonización este año
las posiciones de los países en el Comité de Descolonización fueron las mismas que los años anteriores. Ok, bueno, perfecto. Y desviando un poco la línea, otro punto interesante también es el antecedente del archipiélago de Chagos. Usted, que sabe más del tema, podría comentar en relación con intereses argentinos en el reclamo soberano sobre Malvinas, o sea, en qué podría representar este caso. Sí, yo la verdad que con ese tema, el tema de Chagos, es importante, pero no es el mismo que el tema de Malvinas. Ok, No hay, y para mí está mal quien hace una extrapolación del caso Chagos al caso de Malvinas. Es muy largo explicarlo y nos llevaría muchísimo tiempo, pero brevemente, incluso la solución del tema Chagos tampoco le conviene demasiado a la Argentina, porque en el tema Chagos la resolución que tomó el Reino Unido fue irse de una parte del archipiélago, pero no de otra. claro. En cambio, Argentina reclama la soberanía absoluta del territorio. Entonces, si la Argentina hace tanta presentación favorable, y estaría indicando que estaría dispuesta a perder parte de lo que declara como territorio integral. Entonces, para mí es un error plantear que son elementos iguales y que se podría tomar eso como ejemplo. Se puede tomar a nivel muy general, pero tomando en cuenta muy específicamente las diferencias, y las diferencias son notables. Por eso para mí no es el mejor ejemplo, pero por supuesto que es un avance. Entre nada y un avance, me parece que es importante ese avance, pero reitero, para que quede claro, no son los mismos casos y la solución de Chagos no es lo que pretende la Argentina para el tema Malvinas. Bueno, la aclaración es muy interesante y necesaria, y hablando un poco de lo que son reclamaciones, la sociedad civil también tiene un rol muy importante. En su opinión, ¿cómo se podría comparar el caso argentino en este aspecto de la participación? No, yo creo que sí, no, yo creo que el común denominador de los argentinos tienen una sensibilidad muy grande para el tema Malvinas y la consideran un tema relevante. Por supuesto que ahí luego aparecen aquellos que lo relevante es entender en el número 1 de la agenda con el Reino Unido, y aquellos que entienden que es relevante es ponerlo en el lugar 10. Pero ambos, lo que lo ponen en el top como lo que nos ponen en el lugar 10, lo consideran un tema importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo considera así. Y de hecho, en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos, hay una plaza, hay un monumento, hay un símbolo que lleva el tema Malvinas. Entonces, por eso todos los gobiernos, indistintamente de los colores, saben que es un tema sensible y que no pueden hacer cualquier cosa. Sí, lo cierto es que es una causa muy nuestra, y por eso también la importancia de esta entrevista. Y para ir cerrando, me gustaría repasar un poco, si le parece, su labor académica y su trabajo sobre la causa Malvinas, si quiere contarnos un poco brevemente sobre esto. Sí, yo empecé a trabajar el tema Malvinas en la década del 90. Ahí escribí mi primer libro, que era un trabajo sobre los gobiernos de Alfonsín y Menem. Después, en el 2006, creé con un grupo de diputados nacionales el Observatorio Parlamentario Malvinas. Es una entidad gubernamental en el ámbito del poder legislativo, en diputados, un ámbito de discusión del tema Malvinas entre los diputados nacionales. Y después, en el 2016, empecé un doctorado, y mi tesis
final para obtener el título de doctor en ciencia política fue también un trabajo sobre Malvinas y la aproximación de los gobiernos a partir de 1983. O sea, he tenido en el ámbito académico una trayectoria desde los 90 hasta hoy, fundamentándolo en temas de política exterior y Malvinas. Bueno, es toda una vida de conocimiento, y con todos estos estudios, ¿usted se siente positivo respecto a nuestra causa? No, yo creo que hay cosas que hay que seguir explorando, hay temas que hay que seguir trabajándolos. Ningún gobierno va a poder tomar una decisión final sobre el tema Malvinas si no hay un común denominador entre los argentinos. Entonces, ninguna solución, a no ser que el Reino Unido diga mañana o pasado, les devolvemos las Malvinas, cosa que no va a ocurrir. Argentina, para sentarse en una mesa de negociación, tiene que tener una base común para discutir con el Reino Unido, y eso es lo que creo que no hay. Entonces, yo lo que siempre promuevo es tratar de encontrar en distintos ámbitos puntos en común, porque las diferencias son las que yo te estoy marcando, pero hay puntos en común. Entonces hay que tratar de trabajar para que en el momento que se dé esta posible discusión de soberanía con el Reino Unido, tengamos algo para decir, yo estoy hablando en nombre del 90% de los argentinos, cosa que no estaría pasando. Por eso yo siempre promuevo ese tipo de encuentros. Claro, y en estos debates, estos encuentros, ¿usted qué cree que debería incluir la agenda exterior para que se pueda fortalecer nuestra posición? No, lo que pasa es que todo depende, te reitero, de dónde lo pone cada gobierno. Un gobierno como el actual no genera foros de discusión alrededor de Malvinas porque no lo considera un tema número uno de la agenda. Entonces hoy el tema Malvinas está devaluado y está siendo representado en aquellos lugares mínimos para no perder algunos avances que hizo Argentina. Pero no promueve, es lo que te decía, no promueve el tema, por ejemplo, en el Mercosur. Claro. Entonces es muy difícil de hablar del tema Malvinas cuando no se lo promueve desde el gobierno. Y en este caso es el gobierno quien debería promocionar esas discusiones. Bueno, Agustín, le agradezco enormemente su tiempo y sus aportes. Fue, la verdad, un gusto conversar un tema tan importante para lo que es la soberanía y la proyección internacional. Igual, yo te agradezco, siempre a disposición, y celebro de que desde el espacio de ustedes lo sigan, lo continúen y generen en su público cierta conciencia. Así que a disposición y para lo que necesiten.